Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. En unidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, lanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Hoy vengo a ti. Aleluya. A ti, Señor, conociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Vamos, dile. Tú eres fiel. Lo perfeccionará. Vamos, dile otra vez. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a mí. Levanta tus manos, dile: tú eres fiel, tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionarás. No necesito más que tu presencia en mí, Señor. Levanta tus manos y dile: no necesito más. Te quiero a ti, Señor. Aleluya. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad.
te necesito. Vamos, dile, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Que se oiga tu voz. Y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón, aleluya, lo que perfecciona y fuera de ti, nada deseo por ti, nada soy, díselo, Jesús, la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor, nadie hace realizar mi corazón como tú, Jesús, eres mi emoción, mi todo. Ya no vives tú en mí, completo estoy, no necesito más. Perfeccióname tu amor, perfeccióname tu gracia, perfeccióname en ti. Perfeccióname tu amor, perfeccióname tu gracia, perfeccióname en ti. Dile Jesús, 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 la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace realizar mi corazón como tú, Jesús, Jesús, eres mi emoción, mi todo. Ya no vives tú en mí, completo estoy, no necesito más, no necesito más, te necesito a ti, Señor, no puedo vivir sin ti, Señor, no puedo sin ti, Señor, Jesús, tú eres mi porción. Vamos, levanta tus manos y adoremos, pero también levanta tu voz y dile, Jesús, eres mi porción, eres mi rey, eres mi Señor, teniéndote a ti, no necesito más, aleluya, teniéndote a ti, no necesito más, aleluya. Adórale, iglesia, adórale, levanta tu voz y derrama tu corazón delante de él. No puedo más sin ti, no puedo más sin ti, aleluya, te necesito a ti, más y más. Por favor. Esta hermosa mañana tenemos la oportunidad de comenzar una nueva serie. Esta serie la he titulado Conformados a su imagen. Y el tema de hoy se llama Hechos a imagen y semejanza. Esta serie está basada en el libro de los Romanos 8, 28 al 30. Acompáñenme por favor ahí.
Alguien que tenga una Biblia que me preste para la hermana que nos acompaña, por favor. Aquí hay una Abraham. Bien, Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Escuche esto, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Otra versión dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberles elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, Él les dio su gloria. Mauricio despertó muy temprano. Se levantó al sonar el despertador con gran empeño, se dispuso a bañarse. Antes de que comenzara, se miró al espejo. Lo que observó no le agradó nada. Su imagen estaba deteriorada. ¿Qué lo había causado? Las grandes jornadas de trabajo a las cuales había tenido que haber sometido a lo largo de las últimas semanas. En esta ocasión, no solo de una breve mirada, como cuando nos cepillamos los dientes o nos arreglamos el cabello. En esta ocasión, se observó con más detenimiento. Se encontró canas, se encontró arrugas, encontró otro semblante en su cara. Reflexionó y dijo, cada vez me parezco más a mi padre. Esta historia no pudiera tener nada fuera de lo común. Es un simple acto cotidiano que todos hacemos. Todos nos miramos y nos contemplamos en el espejo y vemos qué es lo que refleja. ¿Qué dice el espejo de mí este día? ¿Qué facciones tengo? ¿Me veo animado? ¿Me veo cansado, desmejorado, enfermo, alegre, triste? ¿Qué dice el espejo de mí? Ese reflejo que vemos en el espejo dice muchas cosas de nosotros. Como en el caso de la historia que le acabo de contar, puede reflejar largas y cansadas jornadas de trabajo. La realidad es que esa imagen no refleja una totalidad de lo que hemos estado viviendo en los últimos días. Esa imagen solo refleja mi estado físico. Detengámonos un poco en esto. Deje a un lado su estado físico. Imagínese que ese espejo le permite reflejar algo más. No solo el parecido a su padre o a su madre, o su estado emocional o anímico. Ese espejo le permite reflejar qué tanto se asemeja usted al Hijo de Dios. Deje a un lado su apariencia y comience a pensar, ¿qué tanto me asemejo yo a Cristo? Medite en lo siguiente. Cuando estoy con mi esposa, mi carácter, mi forma de ser, ¿refleja a Cristo? Cuando interactúo con mis hijos, ¿mi imagen es como si fuera la de Cristo? En mi trabajo, cuando mis compañeros observan mi comportamiento, ¿es un comportamiento que habla de Cristo? ¿Es un comportamiento justo y correcto? ¿Como Cristo? ¿Qué tan frecuentemente puedo testificar que soy un fiel seguidor de Jesucristo en este mundo? ¿Qué tanto?
O quizás todavía la gente habla de nosotros y dice, ¿de veras eres cristiano? Con cierto tono de incredulidad. ¿Todavía nos excusamos con esa famosa frase de soy una obra en proceso? Y nos permitimos gritar y maldecir, robar, humillar, ofender, hacer fraude, chantajear, comportarnos como si de veras no conociéramos a Dios. Y no que no seamos una obra en proceso, somos una obra en proceso. Pero este tipo de comportamientos que se vuelven repetitivos y muy comunes en nosotros, en donde no mostramos la mayor intención de colaborar con la obra de Dios en nuestras vidas, porque permítame decirle algo, el Espíritu Santo está operando en su vida y en mi vida todos los días. El obstáculo somos nosotros. No permitimos que esa obra se lleve a cabo porque tenemos miles de justificantes o argumentos para que eso no se lleve a cabo en nosotros. El Espíritu Santo está redarguyendo en mi corazón y en tu corazón todos los días. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué vuelves a hacerlo, hombre? ¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué hablas de esa forma? ¿Por qué le contestas de esa manera? ¿Por qué hablas así con tus hijos? ¿Por qué se tratas así a tu esposa? ¿Por qué le contestas así a tu jefe? ¿Que no acaso es tu responsabilidad? ¿Que no acaso es tu trabajo? Todas esas cosas las vivimos con el día a día. Detrás de este cascarón que nosotros llamamos cuerpo, debería de estarse realizando una gran transformación, de tal forma que yo cada día me asemeje más a Cristo, conforme a la semejanza de su Hijo. Ese es el propósito. La obra de Dios se lleva en nosotros. El propósito es ese. En Efesios 4:17 el apóstol Pablo escribe: el propósito de la iglesia y el propósito de que conformemos una iglesia dice de esta manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la obra. Efesios 4:12. Efesios 4:12 y 13. Esa es la obra que como iglesia tenemos el llamado, pero también es un llamado de manera individual, y de hecho es más individual que grupal. Externamos aquí la palabra de Dios y el propósito es que esa se haga carne en nosotros para que podamos ser conformados a la imagen de su Hijo. Si pudiéramos encontrar un propósito en nuestras vidas, algunos podríamos decir que estamos llamados a vivir una vida eterna con Dios. Sí, es correcto. Por eso se nos ha dado la salvación por gracia. Entonces, cuando llegamos al conocimiento, pues el Señor nos podría levantar. Ya somos salvos entonces. Pero hay un propósito en que todavía estemos aquí, usted y yo. ¿Cuál es? Ese. Ser conformados a la imagen de su Hijo. Mostrar las bondades, la obra de Dios, de esa obra imperfecta que cuando no conocíamos a Cristo, ahora se vuelva algo diferente ante los demás. Ese es el propósito. Sin embargo, todos debemos de pasar por este proceso de transformación, este cambio que debe de surgir en nosotros. Volvamos a leer nuestra cita base. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. En esta cita del libro de los Romanos descubrimos el propósito del llamado que Dios nos hace. Más allá, es la respuesta que nosotros debemos de actuar de esta forma. Observe esto: hemos sido predestinados, hemos sido llamados, hemos sido justificados y hemos sido glorificados.
¿En qué proceso nos encontramos actualmente? En el último, en la glorificación. Pero no podrá ser con este cuerpo, ni tampoco como estamos. Tenemos que sufrir un proceso de transformación para asemejarnos a su Hijo. En Romanos 8:30, sobre la misma cita que estamos desarrollando, dice de esta manera: a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó, los hizo justos, y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Usted, sí, usted ha sido llamado desde antes de la fundación del mundo. Y hemos sido justificados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es la obra. Y hoy somos declarados justos, no porque seamos justos, sino porque Él era justo y murió por nosotros. Entonces, en ese proceso estamos. ¿En cuál? En la glorificación. Este es el proceso en el cual usted y yo somos partícipes. El perfeccionamiento de nuestras vidas por medio de la obra del Espíritu Santo. De esto hablaremos a lo largo de esta serie. El trabajo que se lleva a cabo en cada uno de nosotros, de tal forma que podamos tener la semejanza de Cristo. Esta es tan solo la introducción de nuestra serie. Este es el panorama general de este llamado que se nos hace. Así que a lo largo de algunas semanas tendremos la oportunidad de hablar de este proceso y de descubrir qué menciona la Escritura sobre la transformación que debemos de hacer nosotros. Porque recuerde bien esto: todas las cosas operan para bien a aquellos que le aman. Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que lo aman y son llamados según el propósito, escuche, que Él tiene para ellos. Y el propósito es, unos versículos más posteriores a esto, que es, ¿cuál? Asemejarnos a su Hijo. Ese es el propósito. Este versículo es muy conocido. Usted se lo sabe de memoria. Cuando le está yendo mal, ¿qué dice? Todas las cosas operan para bien para los hijos de Dios. Así dice, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para ser transformados a la forma de su Hijo. Este versículo tan conocido cumple perfectamente con todo lo que acabo de decirle, con todo lo que acontece a nuestro alrededor. ¿Y qué cree? ¿Angustia? Claro. ¿Temor? Por supuesto. Enfermedad, tristeza, tragedias, traiciones, pérdidas de empleo, todas las cosas que operan como para nosotros creemos que es una tragedia, operan para transformar nuestro carácter y asemejarnos a Cristo, para amar más, para perdonar más. Para eso actúan todas estas cosas que nosotros llamamos tragedias. Muchas veces podemos pensar que estas circunstancias que nosotros llamamos desagradables no forman parte de este plan. Sin embargo, es precisamente mediante este tipo de acontecimientos que nosotros llamamos desafortunados, trágicos, es por medio de los cuales Dios nos atrae, nos moldea, nos transforma, nos corta, nos quita, nos estruja, nos quiebra. Seamos sinceros. Cuando estamos en bonanza, cuando todas las cosas aparentemente están bien, difícilmente buscamos a Dios. Cuando más le buscamos es cuando estamos, ¿qué cree? En angustia, en temor, en una enfermedad. Es cuando más nos acercamos a Dios y le buscamos porque le necesitamos. ¿Y qué cree? Él puede hacer perfectamente eso para que usted y yo volteemos nuestros ojos a Dios y no nos olvidemos quién es Él. Difícilmente buscaremos a Dios si estamos bien.
En contraste, cuando padecemos una aflicción o una escasez, simplemente necesitamos el favor de Dios en nuestras vidas para solucionar algo que vemos totalmente imposible, entonces sí volteamos a buscar a Dios. ¿Qué tal esta pandemia? ¿Forma parte del plan de Dios? Por supuesto. Si usted cree que estaba fuera del plan de Dios, permíteme decirle que está equivocado. De una forma u otra, ha obrado para que nosotros le busquemos más. Porque antes no teníamos lista de enfermos de COVID, ¿o sí? Y hoy sí los tenemos. Y gente que vimos muy enferma, pero muy incrédula, se acercó a usted o a mí para decirnos: ora por mí porque se está muriendo mi compañero, ora por mí porque esta condición está pasando. ¿O no es cierto? Lamentablemente, esta pandemia también fue una gran excusa para que muchos se enfriaran de su relación con Dios, se apagaron. Pensaron que porque no había iglesia, ya no eran cristianos. Imagínense que no hubieran permitido que hubiéramos abierto las iglesias nuevamente. ¿Dejaríamos de ser creyentes por eso? Entonces estamos siendo religiosos porque asistimos al domingo como la iglesia tradicional a hacer lo mismo. Y usted es cristiano aquí y afuera. Dios quiere transformarnos de tal forma que cada cosa que suceda en nuestra vida confabule para su propósito. Imagine esta escena. En cierto momento Dios está contemplando la hermosura de su Hijo, del Señor Jesucristo, la perfección del Hijo, del primogénito de Dios. Y en ese momento ve a su Hijo y luego voltea y me ve a mí, o a usted, porque también somos hijos de Dios. Seguramente dirá: ¿cuánta perfección existe en Él? Y luego volteando a verme nuevamente a mí diría: ¿cuánto le falta a mi hijo? Este no se parece nada a este. Entonces, como el Señor nos ama y todas las cosas obran para bien, dice: voy a obrar en este hijo para que se parezca a este otro. Y utilizando el Espíritu Santo, empieza a golpear todas y cada una de las áreas en las cuales nosotros no nos asemejamos a Él. Todo lo que esté fuera de este modelo tiene que ser quitado de este otro. El orgullo, la arrogancia, la soberbia, el egoísmo, la falta de perdón, la avaricia, el engaño, la mentira, la rebeldía. Todas esas cosas que están sobrando en este tienen que salir y las va a quitar. Va a golpear y va a romper las veces que sea necesario para lograr asemejar a este modelo. ¿Cuántas cosas deberá de operar el Espíritu Santo en mi vida o en tu vida para que nos asemejemos a la imagen de su Hijo? Esta es solo la introducción de lo que hablaremos. Esto es lo que nos adentraremos para encontrar en la palabra de Dios las características que debemos de desarrollar como verdaderos seguidores de Jesucristo. Asemejarnos a Él, parecernos a Él, más como Él y menos como nosotros. Y quiero comenzar el tema de hoy ubicándonos en el principio del todo, en la creación.
¿De qué manera descubriremos? ¿Cómo aconteció eso de que somos a imagen y semejanza? Como dice la Escritura. ¿Recuerda usted eso? Y entonces, ¿por qué si fuimos creados a imagen y semejanza, hoy tenemos que ser reconstruidos y regenerados? ¿Qué sucedió? Vamos al libro de Génesis, por favor, Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ya teníamos esa imagen. ¿Y qué pasó? ¿A qué se refiere con esto de que somos a imagen y semejanza? ¿Entonces somos dioses? ¿Somos como Dios? No tenemos los mismos atributos que Dios. Esa imagen a la que se refiere la Escritura nada tiene que ver con los atributos divinos que tiene Dios. Aun cuando podemos pensar, o hay gente que se refiere o ha llegado a describirnos como juniors o dioses juniors, que es una total equivocación, eso no tiene nada que ver. Nosotros no tenemos ningún atributo de divinidad. No somos omniscientes, no somos omnipotentes, no contenemos ningún atributo de Dios. La divinidad no está en nosotros, esa solo está en Dios. Tener la imagen y semejanza de Dios significa tener, en términos simples, que nos parecemos a Él en algunos aspectos, pero no en la divinidad. Y cuando hablamos de que nos asemejamos a Dios, recordemos que Dios no es carne, es espíritu. Porque como dice la Escritura, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, en Él no existe un cuerpo material. Sin embargo, Adán reflejó la vida de Dios, que cuando fue creado en perfecta salud y no estaba sujeto a morir. ¡Wow! Cuando Él fue creado, no había enfermedad y estaba destinado a vivir por la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? A esa imagen de la cual yo estoy refiriéndome es la parte inmaterial de nosotros. Nos hace estar fuera del mundo animal. Estamos capacitados para tener una comunión con Dios. ¿Recuerda? Hablaba directamente con Dios. La semejanza de la que Él habla es una semejanza mental, moral y social. Mentalmente nosotros fuimos creados como seres racionales. Tenemos voluntad propia, tenemos nuestros propios pensamientos, somos capaces de razonar, somos capaces de elegir, y eso refleja la inteligencia de Dios. La libertad que Dios nos ha dado. En cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos inventar una máquina, escribir un libro, pintar un paisaje, podemos calcular, sumar, restar, podemos ponerle un nombre a nuestra mascota, y todo eso refleja la parte de esa imagen de Dios en nosotros, en una forma que nosotros podemos razonar y elegir. No somos robots, no somos guiados
sino que tenemos la opción de elegir sí o no seguimos, o sí o no hacemos las cosas. Cuando actuamos de esta forma, estamos proclamando el hecho de que somos a imagen de Dios en este aspecto. Moralmente, también asemejamos a Dios. Cuando fue creado el hombre, fue creado de una manera justa y con una perfecta inocencia. Eso refleja la santidad de Dios. No había en nosotros maldad, no existía. ¿Recuerda? No había vergüenza. Estaban desnudos, dice la palabra de Dios. Nuestra conciencia o nuestra brújula moral, lo que hoy llamamos, es ese vestigio de lo que queda en nosotros. Porque aun cuando la gente actúa como actúa sin Dios, hay algo que le dice que eso que hace no es correcto. Aun cuando se trate de convencer él mismo de que está obrando bien, él sabe que su conciencia le está hablando. Es ese vestigio que todos, sin conocer de Dios, tienen. Esa brújula moral. Cada vez que alguien se aleja de Dios, está permitiendo que esa conciencia le esté hablando. Cada vez que se dicta una ley en contra de que lo que se está violando sea incorrecto, está actuando esa conciencia moral. Pero solo son vestigios, rasgos. Por eso, algunos tienen una muy buena moral y otros tienen una muy poca moral. Proclives más tendientes a hacer el mal y los otros, su moral es más alta. No conocen a Dios, pero bueno, tienen estándares más altos de moral. Pero es ese vestigio con el cual fue creado el hombre. Y socialmente, el hombre fue creado como un ser para relacionarse, para ser compañeros. La primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Pero Dios vio que el hombre no era bueno que estuviera solo. ¿Recuerdan? Entonces le creó una ayuda idónea, como seres sociales y tendientes a relacionarnos. Pero lo hizo de una forma correcta y ordenada. ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Parte de este habernos hecho a su imagen y semejanza, como le acabo de leer, es la capacidad de tomar decisiones. Y Adán y Eva les fueron entregados esa naturaleza justa. Pero usted sabe lo que sucedió cuando Adán y Eva tomaron una mala decisión. Decidieron rebelarse contra su creador. Y al hacerlo, ellos dañaron esa imagen interior y pasaron de ser semejantes a Dios a ser semejantes a los hombres. El pecado había entrado. Solo la desobediencia trajo esa consecuencia que hoy usted y yo vivimos, porque todos, ninguno se salva de esa condición. El libro de los Romanos describe de esta forma, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es la consecuencia de ese acto, de esa imagen perfecta. Ese diseño, ese modelo se ha corrompido a consecuencia del pecado. Las consecuencias de esto, vemos cómo ha distorsionado la imagen y semejanza que tenemos con Dios. Nos ha distorsionado de una manera mental, moral, social y física. Mentalmente, hemos distorsionado la imagen de Dios en nuestras vidas.
De manera que nuestros pensamientos están influidos o manejados a causa del pecado. No tenemos una capacidad de elegir correcta. Normalmente actuamos de una manera que ofende, que lastima, que manipula. Usamos toda nuestra inteligencia o esa capacidad creativa que Dios nos dio, ¿qué cree? Para hacer el mal y no para hacer lo correcto. Una de las manifestaciones de esta distorsión de la imagen de Dios de manera mental es la autosuficiencia. Conocemos personas que en ningún momento reconocen a Dios, en ningún aspecto. Ellos se basan en su inteligencia, en sus conocimientos y toman sus decisiones apegadas a lo que ellos creen que es lo correcto, aun cuando esto no lo sea. Por supuesto, ellos no pueden reconocer a Dios. El apóstol Pablo describe este tipo de personas en Efesios 4:17. Acompáñenme, por favor. ¿Está ahí? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Escuche, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese entendimiento entenebrecido es el obstáculo para que muchos conozcan de Cristo. Ese entendimiento entenebrecido nos hace ver las cosas a nuestra imagen, conforme nosotros creemos y pensamos y actuamos conforme a ello. Pero escuche, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Se creen sabios? Pero no lo son, porque viven una vida apartada de Dios. Tener el entendimiento entenebrecido es estar cegado a la capacidad de comprender las maravillas de Dios y actuar bajo nuestra propia inteligencia, sin tomar en cuenta las leyes divinas, en donde nosotros podemos llamar sabio a alguien que inventa una cosa, pero con el propósito de destruir a su prójimo. Podemos llamar sabio a una persona que se enriquece explotando o engañando a los demás. Qué inteligente es él para hacer negocios, le decimos, cuando sabemos que su proceder no tiene nada de justo ni de correcto. ¿Cuántas más actitudes reflejan esa mentalidad distorsionada? ¿Cuántas? Moralmente hemos distorsionado la imagen de Dios. Esa justicia y moral se desvaneció por completo en nosotros. Somos desobedientes por naturaleza. Esa desobediencia que fue en el Edén, hoy la replicamos nosotros y nos rebelamos contra nuestro Dios constantemente. Nuestros actos no obran con justicia, no hablan de justicia. Somos tendientes a hacer en todo momento lo incorrecto, tendientes al pecado y a obrar hacia lo malo. Tan solo basta un poco para ver esta gran descomposición, esta gran distorsión que se genera. Y lo podemos ver en los descendientes de Eva y Adán. ¿Recuerda a Caín y Abel? Usted sabe esta historia. Uno mató al otro y eran hermanos. El motivo y la forma en la que se realiza todo esto y las consecuencias no hablan más que una distorsión moral
que existía desde ese principio. ¿Y qué decir de la actualidad? Esa imagen de justicia moral y santa está muy, muy lejos de lo que escribe el apóstol Pablo como un ejemplo para nosotros. Todos estamos bajo esta condición. Romanos 3:9, vaya ahí por favor. Vea de qué forma. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Dice. En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y está hablando de todos nosotros. Existe una larga lista de situaciones que hablan de una moralidad torcida. La deshonestidad, la traición, todo tipo de actos sexuales impuros, el adulterio, la fornicación. Existe una gran diferencia entre el estándar moral que maneja la sociedad y que permite la sociedad y el estándar moral que nosotros debemos de llevar. Porque no todo lo que la sociedad aprueba es correcto. Y usted debe de ser sabio para poder guiarse por lo que dicen las escrituras y no por lo que dice la sociedad. No hace tan solo unos meses acaban de aprobar otra ley contra el aborto. Este martes pasado, mi hermano Daniel dio una reflexión. Dentro de la reflexión él nos contaba parte de su trabajo y decía la facilidad con la que la gente trata de comprar un favor. Y él nos testificaba que es atractivo, claro que es atractivo. Y el trabajo que cuesta decir no a una cosa como esa, ¿por qué? Bueno, porque sabes que no es correcto ni es de Dios. Pero en eso Dios se agrada. En eso Dios muestra su favor. Esa es la imagen que nosotros debemos de dar a los demás, la diferencia, independientemente en el lugar donde estemos, ya sea en una dirección como mi hermano Daniel o cuando vamos a recibir el cambio de la tienda. Todo eso es moral y nosotros debemos de actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tal cuando algún joven o alguna joven se le pide que guarde su pureza sexual hasta su matrimonio? Sus compañeros se ríen de él, se burlan de él. Estás loco, es anticuado. ¿Es cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Llamados a guardarse en santidad para entregarse en el matrimonio a la persona a ella o a él que le está esperando. ¿No es lo que Dios demanda de nosotros? Ese es un estándar moral que también tiene Dios para nosotros. ¿Cuántos jóvenes se ven seducidos ante esta condición y caen? Porque la sociedad lo aprueba. ¿Qué tal si no son compatibles? Dicen. Eso es lo que comúnmente dice. ¿Sí has escuchado eso? ¿Qué tal si no son compatibles? Socialmente hemos distorsionado la imagen de Dios, de manera que carecemos de amor y de lealtad por el prójimo, de fidelidad, de compañerismo. No hay empatía por los demás. Pareciera que cada quien busca lo suyo, no se ocupa en las necesidades de los demás, solo le interesa su bien, su bienestar. En todo momento buscan sacar provecho de todo. La mejor evidencia de esta distorsión social la podemos ver reflejada en el matrimonio.
¿Cuántas separaciones no hay? ¿Cuántos divorcios no encontramos? No somos capaces de llevar una correcta relación de amor y de respeto entre nosotros y con nuestra pareja, porque buscamos lo de nosotros antes que lo de nuestra pareja. El egoísmo es otra de las manifestaciones, la avaricia, porque acumulamos solo para nosotros, la codicia, la insensibilidad para con los demás y muchas otras manifestaciones más que hablan de esta descomposición social. Cuando abusamos de los débiles, cuando olvidamos a los indefensos. Esto es clásica, cuando nos brincamos la fila del súper porque tenemos prisa. Don Importante tiene prisa. Estamos 20 formados y se brinca hasta adelante porque no le importa que todos estemos esperando que nos dé el turno. Esa es una muestra de que hay una descomposición social. No somos solidarios. ¿Qué tal el clásico que estás formado en la fila para dar el retorno? Ahí, sobre todo cuando sales de Walmart y se te para otro adelante de ti para querer entrar antes que tú, porque hay 5 carros atrás de ti y a lo mejor no le toca y va a durar 5 minutos más en la fila, porque es lo que dura el semáforo. Pero como tiene mucha prisa, se va adelante de ti. Eso es una muestra de que no somos empáticos, de que nomás vemos lo de nosotros. Muchas veces somos solidarios solo si vamos a recibir algo a cambio, ya sea un pago o un reconocimiento. Ahorita el mayor ejemplo, las campañas. La foto, aquí. ¿Por qué tendrían que exhibirse si de verdad están ayudando a los demás? ¿Por qué tendrían que mostrar sus obras? ¿Por qué? Porque quieren ser reconocidos. En esta condición que le acabo de nombrar y muchas otras más que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, mostramos que estamos literalmente apartados de la imagen de Dios y le es literalmente imposible reflejar esa imagen y semejanza. Dios nos quiere ver santos, puros y sin mancha. Dios no tolera el pecado. Jamás convivirá con él. Entonces, si no nos acercamos, si no permitimos que esto cambie, lo único que vamos a reflejar es nuestra propia imagen, lo que somos en realidad. ¿Cómo podremos llegar a este punto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos la ayuda de Dios. Esta descomposición nos permite ver, y quiero que volvamos a la imagen o al ejemplo que le acababa de dar hace un momento, ese experimento del espejo, en donde le decía que nos viéramos ahí, y que no viéramos nuestra imagen física, sino que nos adentráramos un poquito más. En esta condición de pecado que le acabo de decir, ese experimento del espejo, lo único que va a descubrir de nosotros es un horrible monstruo, un ser lleno de maldad, lleno de resentimientos, de rencor, de odio, de rechazo, de malicia, de avaricia, de codicia, de lujuria, de mentira. En esa condición de pecado es lo que reflejamos. Un hombre carnal no puede ni quiere reflejar la imagen de Dios en su vida, y nosotros no somos hombres carnales.
No todo está perdido. Cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, cuando renacemos en el Espíritu, esa imagen que está opacada comienza a tomar vida, comienza a renacer, comienza a reflejar esa parte que debemos de reflejar usted y yo. Cuando Dios nos redime, Él comienza a restaurar esa imagen original en nosotros, haciéndonos un nuevo hombre. Y como menciona el apóstol Pablo, en justicia y santidad verdadera. Efesios 4:24 dice: y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Es por medio del nuevo nacimiento el que tenemos la oportunidad de poder comenzar ese proceso de transformación que sufrimos cuando llegamos a los pies de Cristo. Esta redención solo es disponible por gracia de Dios, y usted y yo somos poseedores de ella. Se ha depositado en nosotros. Usted ha creído en Jesucristo, y el haber llegado a este camino le permite que usted pueda entrar en este proceso de transformación. Somos hechos nuevas criaturas con nuevas oportunidades, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Nuevas criaturas con una vieja imagen? No. Y pudiéramos pensar que cuando llegamos a Cristo todo está solucionado. Sin embargo, es todo lo contrario. Cuando llegamos a Cristo, comienzan los ajustes. No es suficiente la salvación en nuestras vidas. La salvación es suficiente para llegar a Cristo, pero no es suficiente para transformar nuestro corazón y nuestro ser. Necesitamos más. Y no porque no sea importante la salvación. Necesitamos ser transformados, moldeados, machacados, estrujados, rotos, para tomar esa nueva forma y destruir toda imagen equivocada que tenemos, todo pecado en nosotros, para ser transformados al modelo que Él planeó desde el principio. Lo más maravilloso de esto es que estamos en las mejores manos. No existe nadie con más capacidad, con más fuerza, con más sabiduría, con más amor para transformar a un ser que su Creador. No hay terapeutas, no hay psicólogos, no hay magos, no hay brujos que podrán cambiar nuestra imagen y dar el reflejo que Dios quiere que demos. Es imprescindible conocer a Cristo, no solo para gozar del sacrificio y disfrutar de esa gracia salvadora. Es necesario conocer a Cristo para saber que nos debemos transformar ¿a qué? A ese modelo perfecto. Debemos de recuperar la esencia con la cual hemos sido creados. Debemos de imitarle en todo. Debemos de permitir que esa obra se realice en cada uno de nosotros. Que el escultor, guiando al Espíritu Santo, nos permita asemejarnos a su primogénito. Quiero cerrar de esta forma. Creados a imagen y a semejanza de Dios, con todas las bondades que ello implica, colocados en un lugar de privilegio, en un jardín especial, con una comunicación perfecta con Dios, con características que nos separan de todos los demás seres creados. Sin embargo, tendientes al pecado, proclives a la maldad. Nuestra desobediencia ocasionó que esa imagen fuera dañada. La maldad se desbordó. Podemos ver que tan solo unos capítulos de ese libro de Génesis acabó con toda la humanidad otra vez y dejó solo unos cuantos en una arca
¿Recuerdan? Vemos esa descomposición hasta la actualidad y en la actualidad. ¿Y qué cree? Quisiera decirle que esto va a mejorar, pero como dijo mi esposa, esto no va a mejorar. La maldad va en aumento, va creciendo cada día más y más y más. Y no, por eso debemos de estar vigilantes, despiertos, no caer en esa corriente y esforzarnos. Tenemos la mejor ayuda. Estamos en las mejores manos. El plan maravilloso es que podemos regenerarnos y volver a esa imagen dañada. Así que Dios, el que ha comenzado esa obra en nosotros, ¿qué cree? La culminará. Porque sin lugar a dudas, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Se relata que en una ocasión una esposa se acercó con su esposo y se le hizo divertido que en algunas noticias de los periódicos comparaban a su esposo con alguno de los apóstoles. El Señor, el varón, turbado, dijo: yo no quiero ser como ellos. No quiero ser como Pablo, ni como Apolos, ni como Cefas, ni como cualquier otro hombre. Solo tenemos un ejemplo supremo, quien tentado en todo, como nosotros, nunca cometió pecado. Deseo seguirlo en todo, imitarlo en todo, practicar sus enseñanzas, beber de su espíritu, andar en sus sendas y conocer mis debilidades, que Él me las indique, solo Él. Que seamos semejantes a Cristo, usted y yo. Póngase de pie, por favor. Qué maravillosa oportunidad tenemos. Ser transformados por nuestro propio creador, utilizando esa fuerza, si es necesario, utilizando cualquier estrategia, cualquier método, para que nosotros podamos, que salga de nosotros la esencia que Él en algún momento dejó en nuestras vidas. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, aquí estamos delante de ti. Reconocemos que lo que hoy proyectamos, Señor, no se asemeja a nada tuyo. Si acaso, solo damos pequeños destellos. Ayúdanos a comprender, Señor, pero sobre todo a aceptar que cada una de las cosas que suceden y obran en nuestras vidas nos forjan un carácter, no el mío, el tuyo. Que la nobleza, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, el consuelo y todo eso, Señor, que tú manifestaste cuando estuviste en este mundo y que ese ejemplo para nosotros podamos, Señor, llevarlo por obra en nuestras vidas. Obra, Señor, en nuestras vidas. Aun cuando nosotros, Señor, en algún momento pudiésemos, Señor, no ser del todo agradecidos o hasta renegar, Señor, por lo que está aconteciendo, ayúdanos a entender que esa obra que está sucediendo también obra para bien para nosotros. Quita de nosotros, Señor, todas aquellas cosas que solo hacen distorsionar tu imagen delante de ti. Ayúdanos, Señor, a llegar a ese modelo perfecto. Ayuda mi vida, ayuda la vida de mis hermanos, Señor. Haznos
Ponnos sensibles a lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Ya no solo de actuar, sino también por qué hacemos las cosas, Señor. De qué manera lo hacemos, Señor. Y con qué propósito lo hacemos. Que en todo, Señor, que en todo tú siempre seas glorificado, Señor. Te bendecimos esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios le bendiga, que pase un excelente domingo en familia, disfrute, reflexione y sobre todo ponga en práctica lo que hemos aprendido esta mañana. Amén. Gloria al Señor.